saludo de respeto para toda nuestra amable audiencia. Muy buenos días. Mañana poquito fría en la capital de la República, o bastante fría, como quiera verlo, pero si va usted a salir inmediatamente a la calle, cúbrase. Sí, es mejor. Bueno, sano consejo, ¿no? Y el único que existe para el frío es calentarse. ¿De cuántas maneras mis invitados ya en el estudio curan el frío al amanecer? Bienvenido, ingeniero Hermel Flores. A usted hay que presentarle por la temática que vamos a abordar inmediatamente. En el recuerdo, como coordinador administrativo de la elaboración de la norma ecuatoriana de la construcción. Coordinador administrativo. ¿Está conforme con lo que acabo de describir? Porque ese fue su rol. ¿Después de qué actividades que cumplimos, especialmente en esta emisora, en este medio de comunicación? ¿Cuánto tiempo cree que luchamos, digamos, con la palabra, con el entusiasmo que tratábamos de infundir en cuantos directorios que pasaron de la Cámara de la Construcción? Luego cambió usted mismo el nombre y le identificábamos como Cámara de la Industria de la Construcción. Y ahora creo que tiene otro nombre. Pero el nombre es insignificante. El asunto es que hay que darle al César lo que es del César, comenzando a Dios lo que es de Dios. Pero Hermel, un poquito de historia de esta ley de construcción, ley de control, ley de auditoría, norma. ¿Por qué esto de norma? ¿Por qué esto de norma ecuatoriana de la construcción? Esto para los tiempos es más pragmático, más objetivo y técnicamente mejor identificado a nivel internacional. Entiendo que así es, ¿no? Un poquito haciendo historia, ¿qué nos diría en un minuto? Muchas gracias, Gonzalo, por la entrevista y un gusto compartir con Diego. Digamos, eso se remonta un poco más atrás de lo que estamos comentando de la norma ecuatoriana de la construcción. Cuando me cupo el honor de dirigir al Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, luego del sismo de Bahía, que tuvo una magnitud de 7.1 y se cayeron algunos edificios y hubo varias construcciones destruidas en todo ese sector, planteamos en ese entonces, conformamos un grupo de voluntarios, de profesionales, hubo gente integrada de la Politécnica Nacional, para elaborar el primer mapa sísmico del Ecuador. En el año 2000 se entregó al INEN el primer mapa sísmico del Ecuador. Luego de mucho tiempo, yo en lo personal he sido una de las, quizás de las personas más motivadas, más empeñadas en que la norma de construcción era necesario actualizar, porque antes del año de que se elabore esta norma teníamos en vigencia normas de construcción que no correspondían a la realidad ecuatoriana en lo sísmico, en lo geológico, en materiales. Cuando inicié el periodo en la Cámara de la Construcción de Quito, en ese entonces, propusimos coincidentalmente a la arquitecta María de los Ángeles Duarte que actualicemos esa norma. Entonces firmamos un convenio con la Cámara en diciembre del 2008 y concluimos varios de esos capítulos en el 2011. Hubo varias administraciones en el Ministerio de la Vivienda. Algunos le dieron más importancia que a otros. Uno de ellos la mantuvo congelada prácticamente un año. Y bueno, finalmente, luego del sismo que ocurrió aquí en Calderón de una magnitud 5.1, el 12 de agosto de 2014, el presidente de la República tuvo la iniciativa, más que todo la preocupación, porque él sabía que se estaba haciendo la norma de construcción, porque tuvimos la oportunidad de presentarle a él en la presidencia de la República, y él
Recuerdo que él convocó, luego de este sismo, convocó al 911 en el Ichimbía a varios de los ministros que tuvieron que ver con la norma. Yo también estuve presente y varios técnicos, el coordinador técnico de la norma de construcción, Vinicio Suárez, y en definitiva la argumentación que daba el ministro de entonces era de que la norma encarecía la construcción. Y que por eso habían demorado bastante, habían pedido varios informes. Bueno, el presidente lo que les dijo es, ante esta circunstancia, ¿qué alternativa tienen? Como se quedaron en silencio, él les dijo, bueno, la próxima semana me ponen en vigencia la norma. Y así, de los 18 capítulos que entregamos, 10 están vigentes a nivel nacional, 10 capítulos de esta norma a partir del 10 de enero del 2015, la última versión que se tiene la pero norma. Pero entonces es incompleta. No, bueno, diríamos, los principales normas... Es patoja. Digamos, aquí hay que aclarar algo. Estos 10 capítulos representan aquellos que están más relacionados a la seguridad de las personas y a la seguridad de las estructuras. Los otros son, por ejemplo, otras utilizaciones, por ejemplo, la norma para sistemas hidrosanitarios, el tema de la utilización de bambú, hay administración y control, que es una de las normas que ayer impactó un gringuito con lo de la construcción en bambú. Esa norma también ya se la Ojalá entregó. Tengamos Contamos ahí un chance de poder hablar de esto. Sí. Permítame igualmente recordar, pero esto no es para recordar. Creo que son algunas expresiones muy actualizadas las de Homero Arellano, militar. Él es actual embajador de Ecuador en Chile. Él considera que se deben revisar las normas de la construcción de nuestro país de Ecuador. Se debe, dijo, analizar la creación de una fuerza multinacional de respuesta inmediata a las catástrofes. Todo en homenaje, digamos, a la experiencia que han vivido desde su sede diplomática como país que también ha sufrido, no obstante su desarrollo, no obstante que la norma de ellos está rigiendo con gran éxito y se le ha probado en futuros escenarios muy considerables, muy conflictivos y muy peligrosos. En la nación chilena se producen a veces en secuencia a lo largo de su dilatado territorio, se producen este tipo de sismos desde el mar. Entonces creo que con Chile tenemos y con Perú creo también, que tenemos una especie de identidad geológica, si cabe el término, hasta donde uno pueda asegurar aquello. Pero nosotros en ese territorio tan pequeñito, tener, el problema, el conflicto de que en apenas un puntito se lo ve en el mapa, hay ese ingreso y salida de tierra y de mar, y más que todo la zona epicentral en el choque de las placas, digamos, esta palabra que es tan complicada recordarla y decirla, la subducción. Subducción se le dicen los técnicos, los geólogos. Nosotros los técnicos debe decir, para hablar con propiedad. Sí. Vean, compañeros y ciudadanas y ciudadanos, Homero Arellano con un poco de experiencia. Y luego les voy a hacer escuchar un audio de archivo de la cadena Democracia. Es Rubén Boroshek, el ingeniero estructural, igualmente que nació en su fama técnica en la Universidad de Chile. Ya voy a hacer la premisa de lo que él asegura, pero vamos con Homero Arellano. Bueno, yo creo que la principal experiencia que nosotros debemos capitalizar es que no pueden haber más dilaciones en exigir la norma constructiva y en propiciar un asentamientos humanos sobre la base de una planificación. Nótese que en realidad si el FIDU ha sido altísimo y la
la fuerza de la naturaleza es como es, pero no es menos cierto que acá en Chile ha habido terremotos de igual o más intensidad sin la cantidad de desolación en cuanto a albergados y derrumbes de casas. Entonces allí hay una lamentable tradición de irrespeto a la norma constructiva. Nótese que también hay una tarea de los gobiernos locales desde mucho antes. Eso ha sido toda una historia que tiene que cambiar en el Ecuador. Tenemos que nosotros reconocer la capacidad que ahora tiene el Estado ecuatoriano con lo del sistema integrado de seguridad, que veo yo desde acá, desde Chile, cómo ha funcionado. No todos los países tienen un sistema integrado y hay que seguir fortaleciendo, porque sobre esa base tecnológica, sobre esos centros integrados de seguridad, tiene que fortalecerse el sistema de respuesta, ¿no? Por otra parte, llama a pensar en la necesidad de que a nivel de UNASUR, a nivel de CELAC, conformemos una fuerza multinacional, integrado por a lo mejor miembros de Fuerzas Armadas, de la sociedad civil, de los ministerios, capaz de tener una capacidad reactiva inmediata, sin mayores permisos ni autorizaciones, y que pueda unirse en favor de los países que, estando en situación geológica como estamos, el cinturón de fuego del Pacífico, puedan acudir a estos desastres que ahora en Ecuador, ayer en Chile, mañana en el Perú y en otros de los países. Creo que tenemos que tener una inmediatez de acción. Ahora se ha hecho presente la ayuda internacional gracias a la solidaridad y gracias a la gestión del propio gobierno, pero yo creo que esto debería estar constituido permanentemente. Exa FM. Aquí sí le atinó el señor vicealmirante. Yo creo que la preocupación y la respuesta integral nos da un significado. Usted, arquitecto, si es tan amable, ¿qué alude una ley integral, un tratamiento integral, más comprensivo para el público, una respuesta integral? ¿Qué significa aquello? Gracias, arquitecto del Castillo, Gonzalo, bienvenido, buenos días. Gracias, siempre agradecido con la invitación, Hermel, buenos días. Bueno, la palabra está ahí y es fácil de entender. Estamos todos involucrados, constructores y no constructores, país y no país. Y al hablar de no país, todos aquellos países que nos están circundando, ¿no? Que son parte de la región, todos estamos involucrados. El ser humano no está en el Ecuador, no está en Perú, está en el mundo, y todos somos parte de la problemática. Pero con el mar nos hemos enfrentado hacia el Pacífico mucho más, los tres países, ¿no? Pero por supuesto, eso Ecuador, Perú y Chile. Ese es nuestro común denominador, no somos países que estamos en la ribera del Océano Pacífico. Y cohesionarnos es lo que nos convoca la madre naturaleza. Estamos cohesionados porque estamos viendo que enseguida se dio el evento, esta catástrofe, tanto Colombia, Perú, Chile, estuvieron con nosotros. Colombia estuvo al otro día ya con rescatistas, o sea, hay esa ayuda internacional, hay esa solidaridad entre países, y eso es bueno. Lo que yo no podría estar de acuerdo con el general, ¿no? Es, el Ecuador es un país informal. Él es marino, Contraalmirante, no sé. Contraalmirante. Yo soy civil, no conozco mucho de las concédale clases. Nomás el generalato en materia sísmica. Sísmica, me parece bien. Lo que no estoy muy de acuerdo es cuando se habla del constructor ecuatoriano. Hay que entenderse que en este país hay más del 60%, hablando de Quito, de informalidad en la construcción, que no significa, como algunas veces hemos hablado, que están mal construidas, significa que no están aprobadas o que tuvieron problemas de legalización, tanto de tierras, tanto de planos, tanto de tramitología. Pero a ese 60% hay que ponerle una gran dosis de construcción sin la participación de profesionales. Y ese es el gran tema. Y estoy hablando de Quito. No podría referirme a Pedernales porque no conozco. Pero tiene que haber una informalidad o mayor o similar al menos en el tema de la construcción. Pero el problema de las construcciones informales o mal hechas le da la misma categoría, informales o mal hechas, el señor presidente Correa. Y dice, distintas. Para la reflexión, dice lo siguiente. Ahí había
hoteles de 4 o 5 pisos en las más elementales técnicas, cimientos, etcétera. Es decir, empezamos una construcción de 2 pisos, le iba bien aumentado otro piso, le iba mejor aumentado otro piso, y ahí tenemos las consecuencias. Tenemos un centro comercial que cayó como castillo de naipes en Puerto Viejo, y eso existe en muchos otros lugares. Aquí en Quito también existe, ¿no? Pero no hay autoridad local que enfrente estos problemas, y son trampas mortales en caso de un sí. Entonces habrá que establecer, en estos momentos, a rezar y firmar la carta para el señor fiscal con todo comedimiento, pidiéndole que investigue estos delitos, que ha habido muertes de seres humanos que pudieron ser evitadas. No todas, cuidado. Un sismo de esta magnitud va a causar daños y fallecidos en cualquier parte del mundo. Exa FM. Bueno, aquí tenemos, en cambio, aparte de la reflexión o el recuento que hace el presidente de la República, veamos si coincide con la apreciación de un audio de archivo que lo vamos nuevamente a poner a correr. El protagonista es don Rubén Boroshek. ¿Qué dice el hombre? Que después del 2010 son más estrictas las normativas, no solo las de diseño, sino que también las de construcción. Y eso ha estado impactando en las nuevas edificaciones con una mayor seguridad. Normativas de diseño respecto a la construcción. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Porque en el diseño uno trabaja en un escritorio, establece modelos matemáticos de la estructura que se va a construir y establece qué fuerzas se le van a aplicar y cómo va a estar ubicado el hormigón y el refuerzo estructural. En la construcción tiene que ser muy estricto la aplicación de este diseño, y en años anteriores notamos ciertas deficiencias menores que ya fueron corregidas, y que yo creo que este buen resultado ya muestra las ventajas de ambos efectos, tanto el diseño, la concepción de la estructura, las fuerzas que estamos utilizando para diseñar, pero también la ejecución, la materialización de la estructura misma, el cuidado que tienen los obreros y los constructores en hacer estructuras más seguras. La experiencia del 2010 marcó muy fuerte a la ingeniería y a la construcción en sí. El tema de, por ejemplo, las partes interiores de los edificios, los cielos falsos, algunos ascensores, etcétera, tenían permanentemente daños después de cada terremoto, sea mediano o mayor. Eso decidimos erradicarlo del proceso de diseño y construcción. Se cambiaron las normas con las cuales uno puede establecer la seguridad de un ascensor, que ahora tiene que resistir un terremoto. Antes no era así. Era una decisión del proveedor, había ciertas reglas, pero en la práctica, si uno veía todos los terremotos últimos del 2001 hasta la fecha, el porcentaje de ascensores que tenía daño en un temblor de mediano a alto era altísimo, por no decir el 100% en algunos casos, que sí ocurrió, digamos. Entonces hay que cuantificar muy bien qué significa ese daño, si ese daño es reparable o no es reparable, y qué impacto económico y de uso tiene en la infraestructura. La existencia del daño está permitido bajo la ley en todo el país, digamos, y fuera también, en el diseño sísmico. Uno no puede resistir sin daños un terremoto, o sea, tiene que aceptarse. Ahora, en Chile hemos ido acostumbrándonos a tener muy poco daño en un terremoto porque cada vez estamos siendo más exigentes. Pero legalmente todavía se acepta el daño, y es la mejor manera de resistir un terremoto, permitiendo que se suavice un poco la estructura, que no la confronte la vibración o el terremoto tan fuerte. Exa FM. Mira, Hermel, lo que ocurre es que los propios ingenieros, los propios constructores, desde los industriales de la construcción hasta los pequeños comedidos constructores en las áreas de arquitectos y de ingenieros civiles, y otros que aprenden del albañil mayor, o tienen un nombre especial, el maestro de obra. El maestro se convierte en nuestra realidad en el constructor generalizado en sectores especialmente marginales de las grandes ciudades o de las medianas ciudades o de las pequeñas ciudades, y también este constructor convencional que aparece solamente requiere de un planito, dicen. Si le dan haciendo los ingenieros civiles como tú un planito y le convalida seguramente con las nuevas normas un arquitecto, le estoy viendo a los dos. Entonces ocurre que eso entra a regir, y el que se responsabiliza de cumplir con... ¿Qué pasa después? Los antiguos en los cabildos de hace años
tenían inspectores. Aquí mismo en la capital de la República existían unos, al comienzo exigentes de buena fe. Luego fue, con la plata se conseguía todo y se hicieron verdaderos millonarios quienes aprobaban planos en el municipio y quienes otorgaban su firma a trueque de un beneficio económico. Entonces, esto estaba invadido de actos de corrupción y esa es la realidad que hoy vivimos desde las construcciones de los 60, los 70, los 80, los 90 hasta la fecha son de muy mala, salvo honrosas excepciones, cuando ha intervenido una normatividad que han exigido los propios financiadores de la obra y cuando han habido, obviamente, dueños de ejecuciones grandes, han sido buenos funcionarios o simplemente gente que ha querido dejar un legado para la urbe con todas las seguridades del caso. Bueno, el asunto es que con tanta opinión, ¿por dónde debemos caminar? Sería la pregunta. La norma, ¿hacia dónde nos conduce? A ver, señor coordinador. Quizás convendría hacer referencia a las intervenciones del marino y del ingeniero Rubén Foroshek. Él es un chileno. Chileno, sí. En cuanto a la conformación de esa fuerza internacional que él denomina, me parece muy importante. Lo que sucede que aquí la fuerza nacional no la tenemos, en el campo técnico estoy hablando. ¿Por qué? Porque todos los países tienen conformados, cuando ocurre, por ejemplo, un desastre de esto, las famosas comisiones o comités técnicos, y aquí eso quedó pendiente también de que el comité ejecutivo de la norma lo ponga en vigencia. Es decir, ese es un pendiente que tenemos, porque si hubiéramos tenido ese comité técnico, hubiéramos tenido a nivel nacional los grupos de ingenieros y arquitectos para la evaluación de la infraestructura y de vivienda. Ahí viene lo del integral. terremoto. Claro. Esa está es dando, algo. disculpa, en este momento. Sí, pero es que no es así, o sea, No sí, está pero integrado, déjale. perdóname, Sí. no está integrado, Hermeli, estoy de acuerdo. Pero sin embargo de ello, tanto la Politécnica, la Central, la Cámara y los colegios de Pichincha están en la costa. Sí, yo también estuve la semana anterior con ellos. Sí, pero no, es que Diego, no me hice comprender, creo. Seguramente. Falta una organización previa. Por ejemplo, en este momento, ¿quién consulta algo sobre la norma? ¿A quién consultan? No hay ese comité técnico. ¿Quién dice que la norma debe ser actualizada? No hay el comité técnico. Y de hecho, tiene que actualizarse la norma, porque la norma concibe. Claro, es un ente la dinámico. norma concibe esa institucionalidad. Claro, ¿sí? Está previsto eso, está previsto. Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, un sismo de esta magnitud, inmediatamente tiene que procederse ya a actualizar el mapa sísmico. Ejercitar una exigencia para el señor alcalde, efectivamente, para el Cabildo de Quito, indudablemente, que organice esa comisión. El comité ejecutivo está conformado por el ministerio, en este caso sería la ministra de la Vivienda, que es la presidenta del comité ejecutivo de la norma ecuatoriana de la construcción. Hay un decreto ejecutivo que está en vigencia, en el cual complicadísimo esta época la parte técnica, digo yo. La parte técnica es complicadísimo. Ese es el acuerdo ministerial 705 que reformó al que se creó cuando estuvo Sixto Durán de presidente. Lo reformó y está integrado de la siguiente manera, porque es importante que sepa la ciudadanía. Por favor. En el registro oficial 988 del 15 de julio del 96 se conformó este comité ejecutivo al que le hago referencia. En el periodo de Sixto se derogó y está en vigencia el acuerdo ministerial 705. Y aquí en lo que resuelve se dice designar como integrantes el comité ejecutivo de la norma ecuatoriana de la construcción a los siguientes organismos: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien lo presidirá o su delegado; Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos; Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, la AME; representantes de las facultades de las universidades de municipalidades; representantes de las facultades de ingeniería de universidades y escuelas politécnicas, la Federación Ecuatoriana de Cámaras de Construcción, Ministerio de Seguridad. Entonces, esto digamos, hay que activar también
Hay que activar este comité ejecutivo porque es el rector de la norma ecuatoriana de la construcción. Yo lo que quería referirme a sus palabras, Gonzalo, en el sentido de la informalidad. Como efecto del sismo del 16 de abril, aquí se cayó una casa en Ciudad Futura, al sur de Quito. Las fotos, si ustedes las ven, es como si hubiera estado en Pedernales. Tuve la oportunidad de ir, estuvo el señor alcalde también ahí en la remoción de escombros, yo me di el trabajo de tomar una muestra de una columna de hormigón, la llevé al laboratorio de la Politécnica. ¿Qué se ve en esa construcción? Se ve las debilidades innatas que tenía. Es decir, estaba enferma esa construcción. Tenía columnas material de arena inadecuado. De los ensayos que se hizo en laboratorio, la resistencia a la compresión es de 60 kilos sobre centímetro cuadrado y la norma establece que mínimo deben ser de 210. Los estribos que decimos nosotros, lo que amarra las varillas principales en los elementos estructurales, apenas están topados, ni siquiera se doblan bien. Los espaciamientos, el detallamiento es inadecuado. Tenía casi todas las debilidades que se muestran en la norma de lo que no se debe hacer. Eso de pisos blandos, por eso en la foto, no sé si habrán visto ustedes, unos 2 carros están en la planta baja que funcionaba como garage, la segunda planta con una mampostería de ladrillo y además estaba cargada la losa de cubierta con materiales de construcción. Imagínense lo que es, eso se da en la informalidad y el dueño, que uno siente mucha pena, porque él decía, el dueño de esta casa decía, miren, es el esfuerzo de 20 años, de toda la familia, haber creado con toda esperanza y haber forjado y conseguido los recursos para tener esa vivienda y en menos de un minuto se le fue al suelo. Entonces, ese es el problema de la informalidad, que yo creo que la informalidad no se puede eliminar con la expedición de una norma. Por eso en la norma ecuatoriana de construcción hay un capítulo exclusivo que habla y da las pautas para la construcción de viviendas de 1 y 2 pisos, que es de manera simple. Pero en personal, lo que creo que hay que hacer, a más de la campaña de difusión, creo que lamentablemente estos terremotos, el impacto que tienen en la sociedad, dura poco tiempo. Así es. Poco tiempo, y eso nos va pasando siempre, o sea, ya en Bahía ya pasó, ya ha pasado en otras, pero que está más fresco quizás sea la oportunidad también para que hacer más conciencia. Es cumplida y respetada. Claro, y yo digo, verán, pero miren, si los ingenieros y arquitectos no importa. son los primeros. Hay que enseñar a la gente qué hace. También es responsabilidades profesionales. Si no cumplen los compañeros de ustedes, si no hay la autoridad atrás para que los sancione, ahora quiere entrarle el señor fiscal general de la República. Él es el comedido que aparece en la coyuntura. Entonces dice el doctor Galo Chiriboga, dice, este proceso de investigación que podría más adelante iniciarse una vez que se recolecte información de las construcciones que se han desplomado en la zona afectada por el terremoto, tiene que ir. Si la Fiscalía entra en esto, una beta para los señores fiscales, nada más que eso, por favor. ¿Qué conocen los señores fiscales de construcción? ¿Y cómo van a hacer ese tipo de auditorías que son eminentemente técnicas? Y es un problema bastante difícil. Pero tengan la bondad de permitirme hacerle escuchar al público lo que sostiene y se palanquea el señor ministro fiscal general. Bien, esa es una responsabilidad municipal que supone que ha habido incumplimientos a las normas de construcción. Como ustedes conocen, eso hay ahora en el COIP unas normas que establecen responsabilidad penal a ciertas actividades profesionales. Es muy temprano, diría yo, como para aventurarnos a decir qué vamos a hacer. El tema está planteado, se requiere básicamente revisar si esas construcciones tenían permisos o no los tenían, en qué condiciones debían haberse construido y por lo tanto implica todo un previo trabajo antes de iniciar ninguna investigación penal.
Exa FM. Diego del Castillo. Gracias. Quería referirme al tema del técnico chileno y quería recordarle. Pero primero lo del fiscal. ¿Qué le parece a usted? A ver, comenzar a indagar ahora que por qué el dueño de la casa construyó de la manera que construyó, me parece un poco hasta imprudente, porque resulta que el señor que construyó esa casa, sin permisos, sin la colaboración de un profesional, sin la norma, es el que se murió, pues. Le va a encontrar seguramente culpable, ¿no es cierto? No sé qué sanción le pueden dar a una persona que esté muerta. Es penoso reconocer que no solamente en Quito, sino en muchas provincias y en las más pequeñas o más deprimidas, se construye sin normas. Pero para eso está la institucionalidad, que es lo que defendemos nosotros siempre. Hagamos de este país un país institucionalizado. Pero no nos olvidemos que en este gobierno suspendió la institucionalidad de las cámaras y de los colegios. ¿Cómo nos pueden atacar o culparnos a nosotros de no estar al día o apoyando las normas? Si según el gobierno, los colegios y las cámaras ya no deben existir. La sociedad civil no ya vale no para existe, nada, ¿no es cierto? dice el Entonces, presidente. yo creo que ahí hay una contradicción en los temas. Pero quería referirme a las palabras del técnico chileno. Efectivamente, en Chile tienen muchos menos problemas, pero no problemas de sinistralidad de las construcciones. Tienen menos problemas en muertos. El último terremoto, el año pasado, el 16 de septiembre, se murieron 16 personas, 15 personas en el terremoto 7.1. Pero sobre 8. 7.1 creo que fue el año pasado, el 16 de septiembre en Santiago de Chile. Pero, Gonzalito, tuvieron 1 millón de damnificados. ¿Qué significa? Que seguramente se cayeron 200,000 casas, 100,000 casas. No tenemos ese dato, porque no hay construcción. Que se entienda bien, no hay construcción antisísmica. El mundo no tiene todavía una respuesta a eso. La sismoresistencia significa menos vidas en la catástrofe. Es lo que tratamos los profesionales. Adicionalmente hay algo que es grave en la costa. Nosotros Chile también es incumplida en la sismoresistencia. No, la sismoresistencia no. Porque estamos hablando de la sismoresistencia, no. Lo que estamos hablando es que... ¿De qué es moroso Chile? ¿De qué es moroso México? Porque bueno, México es más moroso en algunas cosas. Chile menos porque ya ha aprendido. En Chile hay más terremotos que en toda América junta. Y en México también. México también, pero más tiene Chile. En la costa tenemos nosotros materiales que no son de buena calidad, que los técnicos conocemos. Las personas que no conocen, pues confunden. Ejemplo, la arena de la playa no se puede usar en la construcción. Así ha sido. Y todas las casas que están al filo de la playa son construidas con ese material. Es lo que observaron en Pedernales, en Manta, y eso es lo que han denunciado. Pero a eso, Gonzalo, ¿cómo le puedes tú culpar a una familia que reúne todos sus esfuerzos para construir su casa y le resulta más conveniente para él, no para los técnicos, coger la arena que está cerca de su casa en el filo de la playa? Porque es una arena que se le ve linda, pero es una arena que lo que hace es destruir la estructura, el hierro de la estructura. Entonces, esas cosas sabemos los técnicos, esas cosas no saben todos los obreros de la construcción, porque el obrero lo que se compromete con el que le contrata es a pararle su casa, no se compromete a nada. Un técnico lo que se compromete cuando construye una casa es a darle una casa para 40, 50, 60 años, dentro de todas las normas calificadas y aprobadas. Por eso exigimos, los técnicos, los profesionales, exigimos que se instaure la institucionalidad. No se puede construir una casa si no hay una norma técnica aprobada y si no hay un técnico ¿aprobada que responda. por quién? Aprobada por el Código Ecuatoriano de la Construcción a través de los municipios. Uy, esa es la parte labrada. No creo, porque estamos ahora... Bueno, y de hecho hay la obligación, de acuerdo al decreto ejecutivo... Eso ha estado rigiendo claro, los municipios tienen la obligación de verificar la aplicación de la norma. Así es. Claro. Entonces, pero ¿cómo han cumplido esa tarea?
Bueno, es una tarea bastante complicada porque a nivel nacional hay una diversidad diría yo, de respuesta que dan los municipios a este tema. Lamentablemente la mayoría no tienen el recurso humano capacitado adecuado. Es un problema bastante complejo que tiene que irse dando poco a poco. Diego habla de la institucionalidad y eso es también dotar de recursos humanos a los municipios para que ellos puedan incluso contraer. Pero el problema no está solo en la aprobación de los proyectos, sino en la ejecución. En ejecución, ¿por qué? Hablemos aquí de Quito. El boom del sector inmobiliario que se dio en los años anteriores originó también que personas, empresas que no tenían nada que ver en su hoja de vida con construcción, se volvieron inmobiliarios. Contrataban un ingeniero, un arquitecto, el proyecto, sacaban los permisos, construían. A veces tenían, lamentablemente, profesionales sin experiencia por el tema de costos que lo ponían de residente y construían las edificaciones. Sí, es un problema bastante complejo. Ahí el tema del control, eso es una tarea pendiente, yo diría, a nivel nacional. Eso sí, el control que usted hizo referencia, Gonzalo, de los inspectores de construcción. Hay que sacar así eso fuera de los municipios, hay que generar unidades de control privadas cuyo costo vaya a cargo indudablemente de los promotores. Claro, del constructor, para que se verifique. Eso se hace en diferentes partes del mundo. ¿Y las sanciones de los gremios? Bueno, desde los gremios, sanciones. Pero si o el amiguismo y compañerismo y es colega. Estamos fuera de norma ahora, fuera de institucionalidad. Porque lo propio podríamos ser los periodistas, el colega. Sí, hay que defenderlo. Casi siempre en los colegios tenemos la razón, los colegiados. Ese es un problema que yo he visto a lo largo de mi profesión, en los médicos, en los mismos periodistas, vuelvo y repito, con un 80% de razón en alguno de los gremios, pero en el de la construcción, aquí vienen y prometen quienes ostentan días después la presidencia de la Cámara o del Colegio de Ingenieros Civiles, del Colegio de Arquitectos, aquí van comprometiendo a sus colegas y a la colectividad un paso por esas dimensiones gremiales, pero exitoso. Y siempre aluden los temas de cumplimiento ético en los profesionales, pero nunca cumplen. Después ya no quieren venir a los medios porque les da un poco de vergüenza de que no han hecho nada de su plan de acción. O se hacen amigos de los alcaldes de turno y pasan lindo en silencio. Que me digan algo como que yo les digo, le enrostro si es que cabe el término. Esto es lo que ocurre entonces. ¿Quién va a responder por la ciudadanía? Por el dueño de la construcción, si entre la autoridad y el constructor o a veces en trilogía. Vea, yo lo que necesito es una casita así nomás. No me ponga tanto así nomás, porque es para venderla, qué sé yo. Y va uno, lo veo bien pintadita, bien ubicada y todo lo demás. ¿Cómo funciona esto? Y también como causa, digamos, de la serie de distorsiones que han ocurrido en el campo de la construcción, Hermel. ¿Y qué cuidados tomaron ustedes al normar, pues, al ejecutarla, al organizar la normatividad? Bueno, el tema de aplicación de la norma es un tema que requiere también un proceso de concientización. Diría a nivel profesional y a la ciudadanía en general, porque incluso siempre estamos comentando cuando ocurren eventos sísmicos del tema de Chile. En Chile, a ningún arquitecto se le ocurre hacer un edificio de altura aporticado. Lo que tenemos aquí comúnmente, aquí vemos vuelta, la mayoría son pórticos, son las típicas columnas, las vigas, las losas. Allá hacen lo que se llaman paredes portantes, paredes rígidas, que cuando viene el sismo, ¿por qué no se destruyen? Porque se mueven menos.
La tecnología de ellos ha avanzado tanto que ahora incluso colocan disipadores sísmicos en las cimentaciones, por ejemplo. Colocan especie de amortiguadores, que son unos elementos que se ponen bien el movimiento del suelo. El movimiento sísmico es un movimiento de la tierra hacia uno y hacia otro lado en forma distinta de acuerdo a cada terremoto. Entonces lo que hace es amortiguar. Se mueve de un lado a otro y va amortiguando y el edificio queda ahí. Se ponen también elementos ahora disipadores de energía, que son unas diagonales a diferente altura del edificio, que igual hacen. O sea, los elementos estructurales amortiguan en la deformación de estos materiales toda la fuerza que viene del sismo. Entonces la tecnología de ellos va para allá. Aquí tenemos disipadores sísmicos, amortiguadores, se pusieron en el puente de Bahía. En el puente de Bahía. Se está en eso. ¿Sí? Se está en eso. Entonces, en el nuevo. Se está ya en ese proceso. Entonces es un tema que diría yo hay que ver también una responsabilidad compartida de todos, y creo que para allá es un reto tremendo. Es un reto tremendo porque la formación en las facultades de arquitectura aquí a nivel nacional no se insiste en el tema de buscar una arquitectura sismo resistente, sino que se deja la libertad del arquitecto, de la creatividad. Ahora hay que ser creativos, pero en función de la realidad que vive el país, en una realidad sísmica. Aquí no hay cómo hacer cualquier cosa. ¿Por qué tanta edificación que se derrumba? Es por la forma. Muchos de ellos no tiene que ni siquiera ver con los materiales, con la forma, con la ocupación que se le da a los distintos ambientes. Entonces es un problema bastante complejo. Pero la tentación de usar la arena del mar, eso me parece que va a ser una constante en todas las poblaciones. Claro, en general que están a orillas de no solo ahí, hay materiales aquí en Quito, no tenemos buenos mezclan. Aquí los pilas venden arena. Aquí en Quito también tenemos materiales buenos y de los otros. ¿Y de dónde cogen de los otros? Bueno, si lo digo, voy a armar un despelote, desconfianza. Sí, claro, entonces lo que creo es que hay que también... Esos de la mitad del mundo me late que no son buenos materiales. Se deben utilizar para cierto tipo de trabajo. Ajá. Pero, ¿cuál es la mejor arena en la circunscripción de Quito? Geográficamente, digo yo. En general hay acá en el valle que menciona Diego, hay buenos materiales. ¿En los Chillos o en Tumbaco? De Pipo, todo lo que son todas las montañas que están ahí tienen buen material, tienen en la parte para el ripio que decimos nosotros es un buen material. El de la mitad del mundo, el desgaste es muy bajo, sí, tiene pocas propiedades. Entonces es un problema bastante debe utilizarse eso, por ejemplo, para enlucidos. Entonces, buscar mejores hay que materiales. prohibir que las volquetas vayan a la mitad del mundo. Diría porque incluso hay arena que se puede utilizar para el hormigón de la mitad del mundo, pero mezclada con la otra en proporciones de que le dé la granulometría adecuada para poder funcionar adecuadamente. Caballeros, está con nosotros en línea directa Javier Sotomayor. Él es rector y jefe de operaciones de la Cruz Roja. Y la verdadera fase de construcción, el efecto del terremoto en las edificaciones. Con la Cruz Roja no tenemos mucha relación aparentemente, pero sí en el efecto. ¿Qué es lo que ha contemplado en experiencia la Cruz Roja, en experiencia internacional, con el tema de la construcción de vivienda, especialmente con la construcción viviendista? Le damos la más cordial bienvenida y Javier nos dirá lo que quiera decirnos en el afán de concienciar o en el afán de informar. ¿Usted tiene la palabra, don Javier? Buenos días, licenciado Rosero, y a la audiencia de Radio Democracia. Muchas gracias. La Cruz Roja Ecuatoriana, como organismo de auxiliar de los poderes públicos y como parte del movimiento internacional de la Cruz Roja, desde el inicio ha estado a las 5 de la mañana del día domingo en el área de operaciones, en el área de desastres, con una delegación principalmente de búsqueda y rescate, con especialistas en atención prehospitalaria,
con especialistas en la línea de evaluación de daños y necesidades y con una línea de especialistas en atención psicológica en desastres. Es así como atiende la Cruz Roja Ecuatoriana, y luego de la etapa ya del primer suceso, este momento estamos cerca de 620 voluntarias, rescatistas, analistas de gestión de riesgo, haciendo la evaluación respectiva y entrega humanitaria en las áreas devastadas por el sismo de 7.8 grados. Ustedes, como reportes, digamos, son los primeros en llegar a un sitio donde se ha producido una catástrofe, un fuerte sismo, donde las complicaciones tienen que ustedes casi ser los primeros ejecutores de primeros auxilios para salvar vidas. Pero en el comentario general, en la experiencia, en los cursos que ustedes reciben para ayudar a la comunidad, les hablan respecto de la calidad de las construcciones, porque van y ven que se ha caído una construcción que se la compró como nueva, pero que los materiales eran discutibles, por decirlo menos, y colapsó. Lo que ha ocurrido en Manabí, en esta catástrofe, en esta tragedia, tiene mucho que ver la culpabilidad con la falta de normas de control de la edificación de construcciones, aunque estoy diciendo lo mismo. Pero, ¿qué idea tiene la Cruz Roja o qué sugestión podría usted precisarnos, señor Sotomayor? Bueno, licenciado, la primera pregunta, en realidad somos los primeros respondientes, ya que en las 24 provincias del país contamos con nuestras Cruces Rojas cantonales, provinciales y lógicamente con personal entrenado en los primeros auxilios. A la segunda observación, nosotros lógicamente, no siendo un área específica y profesional nuestra, nos vemos limitados en realidad a comentar sobre la calidad de los materiales de construcción. Lo que sí podemos es apoyar a las normativas de un país donde se observan las normas de calidad y construcción. La Cruz Roja podría acoplarse a las normas de construcción, de buena construcción y buena observación de normas en el momento de la elaboración de normas. Hemos hecho observaciones, por ejemplo, hemos empezado, la Cruz Ecuatoriana se ha preocupado de cuando se construyen las diferentes edificaciones, de que por lo menos haya un departamento de atención en emergencias, y lo hemos logrado. La Cámara de Construcción la Cámara de Construcción Provincial hoy hace las observaciones en las diferentes construcciones. Tienen ya un departamento de primeros de auxilios y atención prehospitalaria, que eso es muy positivo. Tenemos tecnólogos de emergencias médicas atendiendo la prevención en esta clase de construcción, y lógicamente lo haremos como apoyo a las cámaras de construcción. Lastimosamente, como le digo, es una línea donde nosotros no podemos influir mucho en este sentido. No es nuestra profesionalidad observar los tipos de construcción y materiales de construcción, pero podríamos ayudar a la norma, a la elección. Sí, tal vez nos apasionó el tema de la integralidad en este tema, y bueno, lo ubicamos también a la Cruz Roja, no como causante, sino como denunciadora. Seguramente la que armó esta agenda en la radio pensó que la Cruz Roja también tenía elaborado una queja internacional o una exhortación, una exigencia a que cumplamos con las normas. Esta parte, ayúdame, gracias, arquitecto. ¿Qué hacemos para que los profesionales... Sí, señora, yo encantadísimo le construyo, pero yo me rijo por un código de ética profesional. Yo cumplo con las leyes y con todas las normas.
si usted va a respetar en los mismos niveles que yo, no un poquito negociado, un poquito de acá, no. Todas las normas, exactamente todas las normas, yo estoy encantado de poder servirle. De lo contrario, muy difícil para un profesional o es muy fácil, es decir, el prestigio se irradia de otra manera. Así es, gracias Gonzalo. Es fácil construir con gente que tiene experiencia y tiene conocimiento. Son aquellos profesionales que están en el día a día y los conocemos y los conoce la opinión pública. Por supuesto, habrá muchos de esos profesionales que no estén al alcance de las familias de escasos recursos. Por obvias razones, hay profesionales que tienen mayores honorarios que otros. Sin embargo, de ellos me voy a recordar experiencias que tuve en la Cámara. Cuando los ciudadanos me consultaban como presidente de la Cámara, ¿con quién construyo arquitecto? Fácil. Usted tiene una lista de profesionales en el colegio de arquitectos. Averigüe si la persona a la cual va a contratar es miembro del colegio y actúe en el colegio. Y si quiere mayor seguridad, vaya a la Cámara y vea si la persona que le va a construir está construyendo, tiene la experiencia para construir. Y nos fue bien, y tan bien nos fue como Cámara que uno de los mejores recuerdos que tengo como presidente de la Cámara es una carta mandada por una ciudadana, que por supuesto tuvo problemas con el constructor. No todos tienen problemas con los constructores, pero hay casos en la viña del Señor, en todas partes se cuecen habas. Esta señora le siguió juicio al constructor. Desgraciadamente los juicios civiles son de larga duración y desistió del juicio. Fue a algunos centros de mediación para tratar de solucionar los problemas y no lo pudo hacer. Vino a la Cámara, habló conmigo y me contó el tema de su problema. Lo que hicimos es hablar con nuestro centro de mediación, con nuestra presidencia de ética, con el Tribunal de Honor, y se le citó al profesional hacerle ver que no es bueno para los constructores tener ese tipo de conflictos, ese tipo de reclamos. En menos de un mes la señora estaba arreglada con el constructor, llegaron a un acuerdo y la señora me mandó la carta diciendo que agradecía a la Cámara y que volvía a tener fe en la institucionalidad. Por ello es que defiendo a rajatabla la institucionalidad. Adicionalmente a eso, Gonzalito y Hermel conoce, los únicos que pueden quitar el ejercicio profesional, limitar o quitar el ejercicio profesional de un profesional son los tribunales de honor del colegio o de la Cámara. No puede ni el gobierno, no puede la universidad, pero nosotros como Cámara y como colegios tenemos esa facultad en nuestros estatutos. Tú has sido dirigente, Hermel. ¿Funcionan esos tribunales? Diría que hay casos muy especiales en las reclamaciones. No es generalizado tampoco. Se ha dado, pero existe. Sí, se ha dado, pero son casos, diría yo, especiales. Excepcionales. Y más que todo lo que los estatutos permiten es de que la Cámara está en la potestad de resolver problemas en el ejercicio profesional. En el ejercicio. Entre profesionales. Y también con particulares. No, esa parte ya no hay, Diego. No hay esa parte, sí, en la Cámara no existe esto, no sé si en los gremios, no he leído últimamente las reformas que se han hecho en los gremios, pero ahí lo que se discute y se analiza es las discrepancias que existan en el ejercicio profesional entre los socios, pero no entre particulares y los socios. Por eso en el caso particular mío, lo que te estoy hablando algunos casos particulares. Sí se puede hacer, sí, pero no es lo común. No es lo común. Claro, ahora, no sé si estamos por concluir. Sí, ya vamos a concluir. Yo quisiera mencionar que me faltó preguntarte algo. Bueno, cualquier cosa. No. Bueno, de eso creo que hay miles de preguntas porque no tenemos, además no tenemos todas las respuestas. No todas las respuestas, pero el tema de la reconstrucción es un tema bastante complejo y hay que verlo en esa dimensión. La reconstrucción de viviendas no es solo volver a construir casas. Debe buscarse y debe, digamos, lamentando la muerte de las personas, que eso creo que es lo más preciado, y lamentablemente eso es lo que ha ocurrido ahora, especialmente en las provincias que han sido más afectadas, pero debe también ser tomarse este evento como una oportunidad
Una oportunidad, diría yo, en el caso de la norma que le hemos tratado durante este tiempo, para hacer conciencia en la ciudadanía. Se requiere una capacitación, en mi forma de ver, a nivel profesional, una concientización, una campaña de concientización pública. Se requiere igualmente de que la evaluación que se realice de los daños sea la más adecuada, porque eso es lo complejo. Eso es lo complejo porque no hemos estado preparados, bien decía Diego. Tú vienes de... Yo estuve una semana, estuve de voluntario acompañando a los profesionales de la Escuela Politécnica Nacional. ¿Estabas en el plano de socorrista no, o no te de diste socorrista, tiempo para hacer un examen y encontrar alguna de las causas por las que se cayó tanta... Sí, lo que pasa que el tiempo no nos dio. Estuve toda la semana con los amigos de la Escuela Politécnica Nacional haciendo evaluación de edificaciones. ¿Cómo se hace? Que nos dieron un listado que tenían prioridad porque, por ejemplo, nos estaba la gobernación, instituciones públicas, el tema eléctrico, de agua potable, sí, lo que se veía que podría entrar en funcionamiento para reactivar, para que no ¿Y lo que ustedes recaudaron amerita un informe? Sí, se va a presentar un informe el día de mañana. Se hizo la evaluación de aproximadamente 600 edificaciones. De este grupo que le estoy comentando hay más voluntarios de las universidades, de gremios que están haciendo este trabajo. El tema de que mencionaba yo de lo que es importante, la calidad de la evaluación que se haga. ¿Por qué? Porque esto va a permitir cuantificar primero lo que hay, qué es lo que se debe hacer. Después hay que ver cómo se lo debe hacer. Porque hay construcciones, edificaciones que no tienen, o mejor dicho, que tienen daños estructurales, pero que no amenazan la estabilidad de la construcción, en otras palabras, que se pueden reparar. Y se pueden reparar, hay que hacerlo bien. Lamentablemente, como la gente está desesperada por ocupar sus bienes, sus casas, sus viviendas, sus negocios. Por ejemplo, habíamos observado que en sitios de columnas en los cuales están colapsadas, lo que están haciendo es cubrirle con enlucido. Es decir, se está dejando así, imagínense lo que es un sismo después maquillando. Entonces, es un trabajo, lamentablemente, por eso le mencionaba que no hemos estado preparados. Es decir, por ejemplo, tenemos profesionales... Toda la burocracia del Ministerio de la Vivienda... nosotros mismos no estamos preparados para hacer ese tipo de reparaciones, porque en la universidad, ¿qué aprendemos? A construir, pero no a reconstruir. Requiere técnicas especiales para dejar, por ejemplo, elementos estructurales que sigan funcionando adecuadamente y si es posible mejor. Entonces yo creo que ahí viene el tema bastante difícil, pero que hay que hacer un esfuerzo, creo que para que este desastre sea la oportunidad para hacer mejor las cosas, lo mismo en los otros temas de infraestructura. El coordinador de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, Jorge Rodríguez, nos hace la bondad de atendernos por línea telefónica. Ustedes, economista, ¿no han tenido demandas o petitorios en el sentido de que la comisión haga una especie de auditoría porque hay un colapso en el control de las construcciones, especialmente las de interés social, que amplifican este problema y que solamente se detectan los males en ocasiones como esta? Es una simple pregunta, a ver si la ciudadanía ha hecho algún tipo de convocatoria a ustedes para que intervengan. No sé si me puede contestar algo, Jorge, que sea de su conocimiento. Sí, Gonzalo, buenos días. Efectivamente, acabo de recibir un mensaje mediante el cual nos indica que las organizaciones sociales vinculadas especialmente de la provincia de Manabí, están solicitando que la Comisión Anticorrupción haga lo que es la Contraloría Social. ¿Qué significa eso? Que pueda verificar que aquellos fondos que se recauden por vía directa, esto es impuestos, o por donaciones nacionales o internacionales, pues sean destinadas específicamente para las provincias de Manabí y Esmeraldas. La gente en ese documento dice que teme que con el hueco fiscal existente actualmente, posiblemente aquellos impuestos que se
van a instaurar en los próximos días puedan servir exclusivamente para cubrir el hueco de parte del Estado. Ese es el primer pedido. Segundo, hemos hecho ya una convocatoria para el próximo día jueves para tratar justamente el tema de la conformación de un pedido hacia el gobierno nacional de que en vez de que se maneje el dinero de manera directa por el presupuesto general del Estado sin dar información a la opinión ciudadana, que se cree una cuenta especial de reconversión de las dos provincias. Y en esa cuenta especial sea destinado exclusivamente para manejar aquellos fondos que vengan justamente de varias de las fuentes, incluyendo la parte impositiva, para evitar que sean utilizados de manera distinta y que esa cuenta sea auditada permanentemente por las autoridades de los gobiernos seccionales, más los colegios de ingenieros y las cámaras de construcción vinculados con las dos provincias. Evidentemente también con la participación de una comisión ciudadana que se está conformando tanto en la ciudad de Manta y Puerto Viejo como también de Esmeraldas. Buena nota, son buenas noticias e inquietudes de parte de la población que segurísimo van a ser atendidas desde esta Comisión Ciudadana de Control de la Corrupción. Ahora vamos con Pablo Jaramillo. Señor arquitecto, desde la Universidad Católica, concretamente, ¿qué es lo que quiere decirnos, Pablo? Un saludo a los panelistas, Diego, Hermel. Mira, nosotros dedicados a la docencia y también el asunto, hemos estado en el asunto constructivo y también en el asunto gremial, un poco para definir este espacio y conversar sobre la actitud que las universidades, tanto las facultades de arquitectura e ingeniería deberían tener, en función a renovar el pensum de estudios, renovar la carga horaria con todos estos antecedentes. La Universidad Católica y la Facultad de Arquitectura, específicamente el área de construcciones a la que yo me debo, ha venido manejando este criterio desde hace aproximadamente unos 8 o 10 años en función de los eventos anteriores que ha existido, haciendo que los estudiantes tengan un examen directo, no un examen evaluatorio, sino más bien directo con la comunidad, directamente con los laboratorios de suelos, haciendo un análisis estructural, sabiendo exactamente que las dosificaciones ya no son las empíricas para obtener un hormigón de 210 kilogramos, como lo estaba escuchando a Hermel hace rato, sino simplemente y básicamente que los laboratorios son los que deben dosificar los materiales en función a obtener elementos estructurales, tanto en hormigón como en acero, debidamente estudiados, porque estos eventos suceden. Una casa aquí en Quito no puede haberse caído, o un edificio haberse caído con características de las que hubieron simplemente por una falla estructural. O sea, eso no puede darse, no podría haberse dado. Así es. ¿Y el pensum? ¿Aló? Le preguntaba a Pablo, ¿el pensum ustedes han hecho alguna gestión para incrementar el estudio, el análisis, la investigación, especialmente en estas temáticas en la facultad seguramente de arquitectura o de ingeniería civil, si es que están conectados con esta realidad en la pontificia, o los jesuitas son un poco tercos? No, definitivamente es eso. Nosotros hicimos este cambio del estudio, como es del sílabus y del plan de trabajo exactamente hace 8 años, y los estudiantes están obligados a asistir al laboratorio de suelos, a asistir a eventos inclusive en la Cámara de la Construcción, cuando hay conferencias sobre hormigones. Ellos están obligados por parte de los docentes en función a cambiar el esquema de que todo tiene que ser empírico, sino estamos en una época, estamos en pleno siglo XXI, donde la educación tiene un cambio realmente sustancial en función a esto, a la experiencia. ¿Qué tipo de profesionales y con qué objetivos estratégicos y amplio conocimiento y ha operado este conocimiento o estas nuevas técnicas, estos nuevos cuidados, estas nuevas prevenciones que han sido obviamente rescatados por la Academia Internacional y que les ha dado buenos frutos? Por ejemplo, ¿en qué aspectos, Hermeli? Y luego terminas tú el programa. Claro, digámoslo ¿Qué le falta a la universidad para que esté actualizada
a estos problemas con sus arquitectos? Bueno, siempre nos hace falta a todos estar actualizados porque el cambio de la tecnología es tan impresionante que requiere estar todo el tiempo actualizándonos. Primero. Luego, creo que en particular yo tuve el honor de igualmente de ser profesor de la Facultad de Arquitectura en la materia de estructuras, pero conforme fue pasando el tiempo, más bien de parte de las autoridades no había la concepción de la formación integral del arquitecto en función de la realidad, hablando de los sismos, de la realidad sísmica que tenemos, más bien iban disminuyendo poco a poco la cantidad de la carga horaria. Entonces yo lo que creo que aquí es importante de que la parte docente, los pensums, el alcance, porque el alcance a la final lo da el docente. El docente incluso platicar con los estudiantes y hacer conciencia de que hay que ser creativos, pero en función de la realidad en que vive el Ecuador, en la que estamos nosotros asentados. Una realidad sísmica que esperemos de que no vuelva a ocurrir un sismo como estos, pero puede darse. Pero lógico. Siempre hemos dicho eso, Gonzalo, que durante años. Esperemos que no sucedió uno. Igualmente sucederá después otro, esperemos que no sea muy fuerte, pero sí van a suceder. Claro. Entonces, que la arquitectura obedezca a la realidad. Es decir, no se pueden generar péndulos invertidos. Hermoso se los ve desde el punto de vista estético. Pero no es para nuestro escenario. Claro, pero es que eso es malo en nuestra realidad. Eso se va. Crónica se puede construir, se puede reforzar más. Por eso la norma ecuatoriana de construcción castiga en el diseño a ese tipo de construcciones, pero la forma de por sí significa una vulnerabilidad para la edificación. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, el tema de que no debía haber ocurrido, pero se han dañado hospitales. Hay la norma ecuatoriana de construcción, como normas internacionales, establecen lo que se denominan las edificaciones de ocupación especial y esencial. El presidente de la República, con todo respeto, llama la atención y dice, aquí hay sociedad civil corrupta, porque indirectamente está atribuyendo estos errores estos balances del desastre de Manabí a los ingenieros arquitectos que han construido, los constructores, digamos, en estas tres ciudades. Y no se da cuenta que son los que contrataron obras públicas, hospitales especialmente, centros educativos, y cuanto pidieron en la época de bonanza económica, repartían vistos buenos para construir. Vamos viendo la calidad de la vialidad. Yo llamé la atención desde el comienzo cuando vieron, toda la gente vimos esa carretera que se había abierto y caía un carro rojo a sus interioridades. Y salieron con las justas los dos ocupantes esposos que eran. ¿Y qué pasó con esa carretera que comenzó a despedazarse justo en ese sitio? ¿Quién se fue llevando el cemento o lo que haya faltado pues en los insumos? ¿Qué pasó allí? ¿No vino ese día la aplanadora? Algo debe haber ocurrido. Allá hay que dirigir a la contratación pública. Tiene que dirigir el presidente órdenes concretas de inventariar quiénes se han cogido el dinero con obras de mala calidad. No sé qué opinas tú, arquitecto del Castillo. Hay culpables y hay que determinar cuáles son culpables. Uh-huh. Sean públicos, sean privados, correcto, sean constructores o sean propietarios. Pero determinando los culpables, ¿qué vamos a hacer? ¿Van a seguir juicios civiles y penales, como dice el fiscal? ¿O nos deberá interesar en este momento, más que nunca, hacer un modelo de desarrollo económico distinto Perfecto. Para la ciudad de Pedernales? ¿O dedicarnos a construir ya no las carpas para que habiten provisionalmente, sino viviendas para que puedan vivir? Y lo que siempre repito, Gonzalo, y me cansaré de repetir, ¿para qué construimos casa si la gente no tiene trabajo?
La casa no es un fin, la casa es un medio. El fin tiene que ser mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Tenemos que cambiar el modelo económico de ciudades productivas. Tenemos que hacer una ciudad que viva de la producción. ¿Qué producción necesita Pedernales? Turismo. ¿Quién va a regresar a pesca y turismo y un poco camaroneras y un poco agricultura? No tienen nada más. Pero no nos olvidemos que el sector de Manabí es un gran suelo para el Jatopra-Curca, que se llama el piñón. ¿Por qué no comenzar con grandes productos? Perdona, arquitecto, ¿de qué estás hablando esto? Este es una planta que es prácticamente endémica de la costa, que produce un fruto que se llama piñón, que sirve para hacer biocombustibles. Y se da con mucha facilidad en el sector de San Vicente, llegando hasta Canoas. Toda esa tierra que es desértica, se podría tener este producto. Comenzar a trabajar, seamos innovadores, pensemos distinto. No vivamos solamente de lo que vemos, vivamos de lo que podemos ver, vivamos de la ilusión de un país rico. Y en este país, los que más ilusión tienen y los que más han trabajado son los manavitas. A todos los ecuatorianos nos constan que cuando hay trabajo, los primeros en llegar son los manavitas. Esa gente es trabajadora, necesitan la ayuda del gobierno, necesitan la ayuda del país, pero no para salir de este momento, sino para pensar en pos de Ecuador, para pensar en un mañana de Pedernales. No nos olvidemos que los geodésicos franceses, al primer sitio que llegaron para hablar de latitud cero, fue a Pedernales. Ahí está la línea ecuatorial, hay tantas cosas que se pueden aprovechar, pero ¿cómo aprovechar, Gonzalo? Haciendo programas, proyectos a futuro. No solamente construyamos carpa para mañana. Con ese enorme pragmatismo, así pensaba tu padre. Gracias, Jaime del Castillo, tu padre. Como siempre, tan cariñoso con papá. Sí. Bueno, hay una desgracia, caray. Están evacuando a Yuriquín. Todos conocemos. Hay un desbordamiento del río Damas. Está allí este gran obrero cívico que se llama Cristian Rivera del EQ 911. Así es que, Cristian, tenga la bondad, usted tiene la noticia en Ayuriquín. Un cordial saludo, Gonzalo, a toda la audiencia de EXA-FM, el municipio de Quito, a través del Centro de Operaciones de Emergencia de la capital, a la 1:15 de la madrugada, recibió reportes vía redes sociales y también de el EQ 911 de Quito sobre el desbordamiento del río Damas en la población de Ayuriquín. Inmediatamente el señor alcalde Rodas y el secretario de Seguridad y Gobernabilidad han dispuesto una nueva misión humanitaria integrada por rescatistas de la Policía Metropolitana que se trasladarán al lugar. Según el puesto de mando unificado integrado por las autoridades de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, manifiestan preliminarmente que existen 2 personas fallecidas, 3 desaparecidos y 8 casas seriamente afectadas por la correntada del río Damas. El apoyo del municipio de Quito consiste en verificar novedades en el kilómetro 62, 67 y el túnel de la Unión del Toachi, donde existen carros atrapados. También la Policía Metropolitana, con su unidad de monitoreo a través del dron, sobrevolará un embalse que se estaría formando en lo alto del río Damas. Todas las personas damnificadas, de lo que nos han dicho las autoridades de Santo Domingo de los Áchilas, están siendo llevadas a la ciudad de Santo Domingo. Se encuentra ya ahí el personal de la Policía Nacional, el Ejército Ecuatoriano, el Ministerio de Obras Públicas, y esto se debe a las intensas lluvias que han caído en las últimas horas en este sector del país. Para que quedemos claros, ¿cuáles son los peligros que encierra el desbordamiento prácticamente del río? Al momento de lo que nos ha manifestado el puesto de mando unificado de Ayuriquín es que haya el represamiento del río y exista un nuevo aluvión. Ayuriquín, reitero de las fotografías que nos han enviado, se puede ver que está bajo 1 metro de lodo y piedras. Entonces ahorita la prioridad que nos han solicitado a Ayuriquín, porque es más fácil llegar desde Quito, es ayudar a la gente que está atascada en el kilómetro 62 y 67 en los buses interprovinciales, abastecerles de agua, apoyo psicológico y tratar de rescatarles hacia Quito y revisar el túnel
de la Unión del Toachi, donde refieren que este colapsó y atrapó a un vehículo de transporte interprovincial. Que le vayan todo bien, como siempre. Usted es un gran profesional. El ECU 911 sabe qué hacer en estas circunstancias. Pero veo que la situación es un tanto o bastante peligrosa, Cristian. Así es, Gonzalo. En realidad, como municipio de Quito, desde el COE Metropolitano, una vez que nos enteramos de la emergencia, le reportamos al señor alcalde y en pocos minutos tomó ya la decisión de enviar esta nueva misión humanitaria integrada por policías metropolitanos. El riesgo es que se produzcan nuevos deslaves. La gente en este lugar de los que nos manifestamos está muy preocupada y la vía está cerrada totalmente. Los equipos de socorro podrían ingresar por la vía Calacalí la Independencia y ahorita la misión es justamente verificar novedades en el kilómetro 62 y 67. ¿Qué indicará el sobrevuelo del dron? El dron nos descartará que haya el embalse, que no haya un espejo de agua del río Damas, porque en caso de que haya este embalse, tendríamos que hacer una evacuación de agua controlada. Eso ya tendrían que hacer los técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Ese es el otro de los temores que se tiene en el puesto de mando unificado que está instalado en Ayuriquín. Que sea el mejor escenario. Muchas gracias, Cristian. Estaremos en pendiente, muy amable. Cristian Rivera, ECU 911, digamos que el brazo derecho del señor alcalde en este tipo de emergencias. El alcalde también debe estar seguramente ubicándose en alguna parte alta para contemplar, si es que puede, o simplemente el resultado de la visita que hará por los cielos del dron y les dé una óptica de qué es lo que puede pasar. Ahorita me vino a la memoria lo que ocurrió cerca de Cuenca y el señor general, mi buen amigo, el señor general, el que tenía un programa aquí, Méndez. Él fue el que, ¿se acuerdan ustedes? Con un dinamitazo, sí. ¿Qué decían? Que dinamitó, dice la... Sí, ya le culpa al otro. Son unos bandidos. 8 minutos de la mañana. Ahora viene el doctor Felipe Burbano de Lara, académico de Flaxo, el señor economista Ramiro Crespo y el doctor, ¿qué jurista es? Rafael Ollarte. El batacazo del Fondo Monetario Internacional y el otro tema, la reelección indefinida que están pidiendo la PAME y muchísima gente para el señor presidente de la República. Bueno, vean ustedes cómo va. Ahí está el comandante de los bomberos en uno de los canales de televisión. Nosotros vamos a continuar. Este es un tema muy importante con estos prácticamente 3 académicos, ¿no? Rafael Ollarte, Ramiro Crespo y Felipe Burbano de Lara. Esta es la cadena Democracia, buscando la verdad.